Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Qué tal están? ¿Bien? Yo sé que no se oyen mucho por las mascarillas, pero ¿puedo oír un amén si quieren? Sí se oyen. Gloria al Señor. Qué bendición estar en su casa y el Señor nos permite el privilegio de alabarle, de adorarle y también de escuchar su consejo. Hemos estado considerando últimamente acerca del tema la doble porción, y como ustedes saben, es uno de los varios derechos, la doble porción de los hijos primogénitos. Claramente se ve eso en las Escrituras. Y estuvimos observando algunas características ya de dos grandes personajes de la Biblia. Estuvimos estudiando algo acerca de Job, este santo de la tierra de Uz. Y también estuvimos viendo algunos rasgos de José, quien fue un tipo perfecto de Cristo. Ambos, dijimos, son de las estrellas más brillantes, más resplandecientes de la historia bíblica. Pues bien, en esta mañana quisiera hablarles de otro gigante de la fe, quien así como Job y José, igual se hizo acreedor de ese privilegio de la doble porción. Vamos a estar empezando a considerar hoy al gran profeta Eliseo, el profeta Eliseo. Y no quiero adelantarme al contexto de cuando Eliseo recibió la doble porción, que es un relato de veras maravilloso, y lo estaremos viendo en detalle en su momento. Pero leamos por lo menos el deseo de Eliseo de obtener la doble porción. Y les decía a los hermanos del primer culto que definitivamente esto es como un requerimiento para alcanzar la doble porción, desearla. La verdad, no todos desean esto. Después que Elías milagrosamente abrió el río Jordán, lo partió en dos y atravesó allí con su discípulo Eliseo, dijo lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 2 y verso 9, lo siguiente. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, mire lo que dijo: pide lo que quieras que haga por ti. Uy, qué pregunta. Yo no sé qué haría usted si el Señor le dice eso. A mí el Señor me preguntó eso hace muchos años y yo creo que ya se los he compartido a ustedes. Qué pregunta más complicada. Se le vienen tantas cosas a uno a la cabeza. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, mire la respuesta: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Mis amados, ojalá y todos podamos pedirle al Señor esa unción, esa doble porción, porque es un requerimiento definitivamente para poderla obtener algún día. Y hermanos, así fue, exactamente así fue. Eliseo recibió la doble porción del espíritu de Elías. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si contamos los milagros de Elías, del gran profeta Elías,
fueron 7. Mientras que los milagros que realizó su discípulo Eliseo fueron 14, el doble. Los prodigios, hermanos, claros que Dios realizó a través de Elías fueron, primero, por su oración hubo sequía por 3 años y medio. 2, por su palabra, la harina y el aceite de la viuda de Sarepta no escaseó. 3, resucitó al niño de la viuda de Sarepta. 4, hizo caer fuego del cielo y el holocausto fue consumido. Esto sucedió en el Monte Carmelo, cuando él enfrentó a estos 400 profetas de Baal y 450 profetas de los bosques. 5, por su palabra, las comitivas que envió el rey hacia el profeta Elías, fueron consumidas por el fuego. Fueron consumidas esas comitivas por el fuego de parte de Dios. 6, por su oración llovió nuevamente, vino la lluvia nuevamente, después de 3 años y medio de no llover. Y 7, dividió las aguas del Jordán. Esto lo acabamos de leer. Y los milagros claros, hermanos, que Dios realizó por el discípulo de Elías, o sea, Eliseo, son los siguientes. Recordemos Elías 7 y Eliseo 14. El primero, al igual que Elías, Eliseo también dividió las aguas del río Jordán. Segundo, saneó el manantial de agua de la ciudad de Jericó. Tercero, maldijo a unos muchachos que se estaban burlando de él, se estaban burlando de su calvicie. Y después de la maldición, 2 osos salieron por allí y despedazaron 42 jóvenes que se habían burlado de él. 4, hizo brotar aguas del valle para abastecer de ella a los ejércitos unidos de Israel, Judá y Edom, que estaban peleando contra los moabitas. Se recuerdan el tañedor tocando y vino la unción profética, y esto fue lo que sucedió. De la nada brotaron aguas allí en ese valle y no hubo lluvia ni nada. 5, multiplicó el aceite de una viuda de tal manera que pudo ella pagar sus deudas y también sustentar a sus hijos. 6, proveyó también de un hijo a una viuda de Sunem que no podía procrear. 7, resucitó al hijo de esa mujer, que había muerto el hijo, pero lo resucitó el profeta Eliseo. 8, en Gilgal, cuando hubo una hambruna, echó harina al potaje de hierbas venenosas, y al instante ya no hubo más mal en la olla. En algún momento estuve predicándoles sobre eso acá. 9, multiplicó 20 panes para que comieran 100 hombres y sobró. 10, sanó a Naamán, general del ejército de Siria, y pues ¿de qué manera? Pues sumergiéndose 7 veces en el río Jordán. 11, hizo flotar sobre el agua el hierro de una hacha prestada. 12, abrió los ojos de su siervo, o sea, su siervo Giezi, y causó ceguera
al ejército de Siria. 13 predijo en medio de una hambruna que al día siguiente el precio de una medida de harina sería un ciclo y 2 medidas de cebada un ciclo igual. Y efectivamente, hermanos, así sucedió. Dios hizo un milagro en medio de esa hambruna y hubo gran abundancia allí en Samaria. Y por último, 14, Eliseo ya muerto, cuando estaban sepultando a una persona, los enemigos como que invadieron y entonces en la premura tiraron el cuerpo de esta persona que estaban sepultando en el sepulcro de Eliseo. Y al nomás este muerto tocar los huesos de Eliseo, resucitó inmediatamente. Qué tremendo. Así que Elías 7 milagros, Eliseo 14. Y hermanos, todas estas historias resultan proféticas para nuestros días y tenemos que entender que muy pero muy pronto va a emerger dentro de la iglesia lo que yo llamo la compañía de Eliseo. La semana pasada les estuve hablando de la compañía de José y ahora les hablo de la compañía de Eliseo. Son realmente los mismos, solo que en diferentes personajes en figura en el Antiguo Testamento. Hermanos, esta compañía de Eliseos que Dios va a levantar en estos postprimeros tiempos, no solo harán, fíjese bien, los portentos que Cristo hizo, sino aún mayores, tal y como sucedió acá proféticamente con Eliseo. Como sabemos, Elías es una figura de Cristo y Eliseo es una figura de la iglesia vencedora. Y Cristo dijo de ella, ahí en el capítulo 14 de Juan y versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Ok? Pero mire lo que sigue diciendo. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Esto no se ha cumplido en los 2000 años de la iglesia todavía. Esto está por suceder y sucederá cuando esta compañía de Eliseo emerja dentro del grosor de la iglesia y haga precisamente esto. Hermanos, esta declaración de Jesús es impresionante. A mí siempre me ha impresionado, porque lo que estamos viendo acá es una tremenda humildad de nuestro Señor Jesucristo. Qué humilde nuestro Señor. Razón tenía Él al decirnos: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué humildad. Aquí vemos que Jesús está permitiendo que aquellos que son inferiores a Él hagamos mayores milagros que los que Él hizo. Eso es humildad. Qué tremendo. Y hermanos, esto viene y viene pronto. Bendito sea su nombre. Ok, empecemos a ver ahora cómo fue que Eliseo obtuvo esa doble porción. Y por favor pongamos atención, pues su vida, al igual que la vida de Job, que estuvimos viendo un poco de él, al igual que la vida de José, que también estuvimos viendo un poco acerca de él, la vida de Eliseo igual, hermanos, nos da claves si realmente queremos nosotros pertenecer a esa congregación de primogénitos en el monte de Sión. Nos da claves para alcanzar ese nivel. En primer lugar, quisiera que viéramos algo acerca de su llamado. Y es que, hermanos, no podemos hablar del profeta Eliseo sin mencionar, aunque sea algo, de su llamado. Porque
es como, digamos, el fundamento de todo lo que vamos a hablar en su momento. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 19 dice: partiendo él, hablando del profeta Elías, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Mire, fíjense en los detalles. Araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Uy, qué llamado. Entonces, dice el verso 20, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria al Señor. Qué información más maravillosa la que aquí se nos presenta. Para comenzar, hermanos, esta porción en particular de la Escritura ha sido de veras una referencia, una inspiración a la iglesia para entender por lo menos algo de lo que un genuino llamamiento al ministerio realmente es. Hermanos, esto nos da mucha luz acerca de cómo un llamamiento al ministerio realmente es. Por supuesto, debo aclarar que todos, absolutamente todos, acá en la Iglesia Universal, en el cuerpo de Cristo, tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Todos tenemos una función que desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Eso lo vemos en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 12, del verso 12 en adelante, no lo vamos a leer. Y también en Romanos, capítulo 12, verso 4 en adelante. No lo vemos por el tiempo, pero ahí usted puede ver que todos absolutamente tenemos una función y un lugar dentro del cuerpo de Cristo, un llamado específico, pues. Todos tenemos un lugar, todos tenemos algo que hacer en la iglesia, y nadie absolutamente debe de sentirse de ninguna manera menos que otros, porque su llamado o su lugar dentro del cuerpo parece menos importante que otros llamados. La verdad es que si usted desempeña su llamado dentro de la iglesia, su función dentro de la iglesia con excelencia, con pasión y con contentamiento, eso dice la misión de nuestra iglesia. Quiero decirle enfáticamente que usted tiene la misma oportunidad, tiene exactamente la misma oportunidad de alcanzar la meta, la misma oportunidad de alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo chance que el que tiene el llamado a un ministerio primario. Tiene la misma oportunidad, independientemente del lugar o la función que desempeña dentro del cuerpo. Por insignificante que usted le pueda parecer, tiene la misma oportunidad de llegar a la meta que el que tiene un supuesto llamamiento a un ministerio primario. Sin embargo, es obvio, aunque todos tenemos un llamado a fungir en alguna área específica de la iglesia, es claro que existen algunos llamados que definitivamente no son para la generalidad, no son para todos.
Hay creyentes que son llamados por Cristo a conformar uno de los 5 ministerios primarios. Pablo dijo en Efesios capítulo 4 y versículo 11, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pablo ratifica esto en Hebreos capítulo 5 y verso 4 cuando dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, es un llamado específico, no podemos usurpar ese lugar, porque ese sí es un llamado específico. Gloria al Señor. Y el llamado que Dios, hermanos, le hizo a Eliseo a través de Elías, definitivamente es un llamado especial. Es el llamado que en figura Cristo le hace a aquellos que Él ha escogido para ejercer alguno de los 5 ministerios primarios. Y por supuesto, como veremos más adelante, este llamado de Eliseo es también una figura, fíjese bien, del llamado que Cristo le hace a la iglesia que alcanzará la meta y la doble porción. O sea que, en otras palabras, es un llamado que nos inspira a todos los que anhelamos alcanzar la meta, pertenecer a la congregación de los primogénitos y obtener la doble porción. Leamos nuevamente el verso 19 de Primero de Reyes 19. Partiendo él de allí, o sea, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Empecemos a encontrar algunas cosas acá. En primer lugar, notemos que Eliseo, hermanos, era un hombre que trabajaba. Era un hombre trabajador realmente. Imagínense, araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Ahí estaba echando punta, pues. Y sabe, para Dios, hermanos, esto del trabajo, el asunto del trabajo es determinante. Hermanos, determinante, no solo para los que anhelan un ministerio, sino para todos los que quieren llegar a la meta. ¿Sabe? Dios escoge para el ministerio y para aquellos que realmente anhelan alcanzar la meta a gente trabajadora, a gente ocupada, no a gente holgazana, sino a gente ocupada. La lista es larga, hermanos, en la Biblia. Dios, como les dije, no llama a gente ociosa, sino trabajadora. Pensemos. Moisés, Gedeón, pensemos. Cuando Dios los llamó, ¿qué estaban haciendo? Moisés, Gedeón, ¿qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo Nehemías? ¿Qué estaba haciendo Amós? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué estaba haciendo Andrés? ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Qué estaba haciendo Jacobo? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Todos ellos, y la lista seguiría, estaban trabajando. Ser un trabajador en lo secular diligente y esforzado, mis hermanos, es un requerimiento básico, es determinante para aspirar un ministerio, para aspirar a alcanzar un día la doble porción también. ¿Sabe? Cuando yo conocí al Señor, ya estaba yo en la universidad, pero yo nunca había trabajado. Y recién casi convertido al Señor, el Señor me llamó al ministerio. Y yo dije, bueno, a la escuela bíblica se ha dicho, y yo me iba a ir a servir al Señor, y pues a prepararme para servir al Señor. Y el Señor me dijo, wait, a trabajar chulo.
2 años a trabajar. A trabajar y trabajar muy duro. A los 2 años ya el Señor dijo, ahora ya estás listo. Y ustedes no se imaginan lo que me sirvió eso para de veras enfrentar el ministerio. Hermanos, el trabajo es determinante. Jesús mismo, antes de empezar su ministerio a los 30 años, antes de, digamos, su llamado al ministerio, trabajó, hermanos, y duro, como un carpintero. Heredó la carpintería de su padre adoptivo José, quien parece ser que a estas alturas él ya había muerto porque desaparece del relato bíblico, y le tocó a él trabajar y sostener a sus 4 hermanos y sus hermanas también. Y hermanos, eso como que es un patrón en la Escritura. El pastor Bailey cuenta de una visión que tuvo su amigo acerca del último día de trabajo en el taller de carpintería de Jesús. Se quita su gabacha de carpintero, la cuelga, pone las herramientas en su lugar, parece que había terminado de hacer un mueble, limpia todo y se va camino al Jordán. Hermanos, así es el asunto. Y por supuesto, hermanos, en el ministerio Jesús trabajó, y muy, pero muy duro, en lo espiritual, por supuesto, ¿verdad? Juan capítulo 5 y versículo 17 dice: mi Padre, es palabras de Cristo, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo junto a su Padre, porque todo lo que él veía hacer a su Padre, él hacía, trabajaba en la obra. Alguien que no ha trabajado en lo secular, no podemos garantizar que va a trabajar en la obra del Señor como realmente debiera hacerlo. Muchos anhelan un ministerio, pero como no les gusta trabajar, no califican, así de sencillo, no califican. Pues en la obra de Dios hay, hermanos, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 1, Pablo dice: si alguno anhela obispado, ok, ¿cuántos quieren un ministerio? Muchísimos. Pero mire lo que sigue diciendo: buena obra desea. Buena obra desea. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Buen puesto? ¿Buena posición? No, está diciendo buen trabajo te espera. Buena obra, buen trabajo te espera. O sea, el ministerio primario, obispado acá se está hablando, requiere mucho trabajo. Es lo que está diciendo Pablo. No está adquiriendo un puesto, está adquiriendo un trabajo. He conocido a muchos hombres con de veras un claro llamamiento ministerial en sus vidas, pero que no sirven al Señor porque dicen que su trabajo en lo secular se los impide. Están tan ocupados en su trabajo que no pueden servir al Señor porque no tienen tiempo. Por el amor de Dios, si tan solo entendieran que precisamente a personas como él son las que Dios llama para el ministerio, porque son trabajadores, porque son gente ocupada. Si tan solo entendieran eso. Pero no tienen tiempo porque su trabajo se los estorba. Por otro lado, he conocido a algunos que debido a que pretenden un ministerio, no hacen nada. No hacen nada, ahí se están, yo les llamo vividores, que no hacen nada, no trabajan en lo secular. Y ahí están, eso sí, en oración y ayuno, esperando su llamado. Una voz del cielo que les diga: ahora sí. Yo les digo a ellos: qué bueno que están buscando al Señor en oración y ayuno,
qué bueno, síganlo haciendo, pero por el amor de Dios, si realmente quieren que Dios les confíe un ministerio, echen punta, pues trabajen y trabajen duro en lo secular, porque es un requerimiento para después ser llamados a lo espiritual. Eliseo fue llamado al ministerio mientras trabajaba, y trabajaba duro, como vimos. Y por supuesto yo no dudo que él también estaba orando y ayunando, pero estaba trabajando. Eliseo era un hombre rico, era un finquero. Hermanos, solo un hombre pudiente como Eliseo podía hacer un banquete como el que él hizo. Invitó a todo el pueblo, según Primero de Reyes 19:21. A todo el pueblo lo invitó a comer. Hermanos, tenía 12 yuntas de bueyes, tenía siervos a su disposición. Esto nos habla que no era alguien que no tenía recursos. No, sí tenía recursos. Sin embargo, lo admirable de Eliseo es que aunque era jefe y no tenía necesidad, la verdad, según vemos en el verso 19 de Primero Reyes 19, trabajaba junto a sus siervos, conduciendo la última yunta. Mis amados, insisto, Dios no llama a holgazanes, Dios nos llama a haraganes. Que no nos pase lo que le pasó a los tesalonicenses. Ellos, pensando que Cristo ya venía, porque habían malinterpretado la primera carta de Pablo a ellos, dejaron sus trabajos y andaban ahí por las calles de Tesalónica mirando al cielo, esperando que el Señor regresara por ellos. Así que Pablo les tiene que exhortar y les dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10 en adelante: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El que no trabaja, que no come, le dice Pablo. Y en la mañana les contaba, más temprano les contaba a los hermanos de una empleada que tuvimos en la casa, una empleada mera especial. Y era casi mediodía y la mujer no había desayunado. Y yo preocupado le decía: no ha desayunado. No, es que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Así que no me he ganado todavía a mí. Bueno, jaló un poquito la escritura, pero bueno, tenía sus cositas, ¿verdad? Pero hermanos, el punto es trabajar. Mire lo que dice el verso 11: porque oímos que algunos de entre vosotros, verso 11, ¿verdad?, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es que cuando hay ociosidad, la gente, pues, como no tiene nada que hacer, habla de más y se mete donde no cabe. Verso 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A trabajar se ha dicho, pues. Hermanos, sabemos que Cristo viene, pero que nos haya trabajando. Los tesalonicenses se equivocaron, como muchas sectas lo han hecho, y aún iglesias evangélicas que supuestamente tienen un poco de entendimiento, pero parece que no. Hermanos, que Cristo venga y nos encuentre trabajando. Martín Lutero dijo: aunque el final del mundo sea mañana, hoy plantaré manzanos en mi huerto. O sea, él decía: sí, va a venir el Señor por mí, que me encuentre trabajando. Muy bien. Otro asunto interesante que debemos destacar de Eliseo en su llamamiento, cuando fue llamado, es el siguiente: Eliseo no ignoró a su familia. Él le pidió a Elías la oportunidad de despedirse de sus padres antes
de dedicarse al ministerio, antes de seguirlo a él. Primero de Reyes, capítulo 19 y versículo 20 dice: entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? La versión Palabra de Dios para Todos dice: claro, hazlo, no te lo impediré. Claro, hazlo, no te lo impediré. La Reina Valera 95 dice: ¿acaso te lo he impedido? Hazlo. Verso 21: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y lo dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ok, mire, qué tremendo. Interesantísimo esto. No hizo caso omiso de su familia. Te voy a seguir, Elías, pero ¿me das permiso para ir con mi familia? Para irme a despedir de ellos. Necesitamos hablar. La decisión que voy a tomar es muy importante. El llamado de Dios a servirle en su obra, hermanos, el llamado de Dios para servir a Él en su obra, hermanos, no debe de reñir de ninguna manera con el amor, con el respeto que le debemos tener a nuestra familia, especialmente a los padres, especialmente a los padres. Por supuesto, fíjese bien lo que voy a decir, Elías, quien ha sido el comisionado de parte de Dios, según Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres en estos postreros días, no se lo podía impedir. Elías no se lo podía impedir, porque precisamente el espíritu de Elías es el comisionado. El espíritu de Elías es el comisionado para la integración familiar, para la integración familiar. Así como no le había forzado Elías a seguirlo, tampoco estorbó Elías a Eliseo a que se sentara con su familia, a que evaluaran el tema del llamamiento, ¿entiende?, al ministerio, y que se despidiera de ellos. No se lo estorbó. La gracia de Dios, hermanos, fíjese bien, lejos de forzar la voluntad humana, le confiere al hombre la verdadera libertad para escoger sin imposición lo que la persona decida. ¿Sí? Yo ya hice el llamado, le dice Elías, parafraseemos o pensemos, ve, analízalo, consúltalo. ¿Entienden? Dios no quiere soldados, hermanos, a la fuerza, sino que le sigan voluntariamente. Y qué bonito es, hermanos, cuando la familia se goza y no le estorba a las personas que sirvan al Señor. ¿Entiende? Yo creo que se han de haber sentido muy honrados los familiares de Eliseo que su hijo le hayan tirado el manto encima. El hecho que el Señor nos llame al ministerio, hermanos, no significa que nos desatendamos de nuestros padres, de nuestra familia, que no los tomemos en cuenta de ninguna manera. Conozco ministros que creen que porque están sirviendo a Dios, esto les exime de tener responsabilidades con sus padres o con su familia. Cristo exhortó fuertemente a las personas que creen de esta manera porque era la misma mentalidad que los religiosos
tenían en el tiempo de Jesús. Mateo capítulo 15 y versículo 4 dice, en adelante dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Uy, mire lo que dice el Antiguo Testamento, y Cristo lo está citando. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas. Bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, Eliseo, aunque estaba determinado a seguir a Elías, hizo lo correcto, honró a sus padres, los tomó en cuenta, seguro les consultó en cuanto a este asunto delicado del llamamiento, y se fue a despedir de ellos, hizo una gran celebración, porque eso, hermanos, es una gran celebración. Servir al Señor y seguir al Señor es algo que debe celebrarse. Hermanos, hay que tirar la casa por la ventana. Amén, gloria al Señor. No dicen amén. ¿Sabe? La actitud de Eliseo fue totalmente diferente a la actitud de otro personaje que Jesús nunca llamó, pero él andaba de metido ahí, de ofrecido. Él se ofreció para seguir a Jesús. Jesús nunca lo llamó, pero él se ofreció. Este no solo no fue llamado al ministerio, sino que además, quizá queriendo imitar a Eliseo, porque bueno, todos conocían la historia de Eliseo, igual pidió despedirse primero de su familia. Mire lo que dice Lucas 9, 61 y 62. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. No lo llamó Jesús, pero él se metió. Si usted lee el contexto va a ver que otro sí llamó. Pero bueno, 62. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, por la respuesta de Jesús, claramente descubrimos que este hombre, que no había sido llamado realmente, todavía estaba atado a su familia. Si Jesús le hubiera permitido que lo siguiera, este hombre iba a fracasar como ministro de Dios. Los surcos le hubieran salido torcidos, los surcos espirituales le hubieran salido torcidos, no rectos. ¿Por qué? Porque iba a estar volteando todo el tiempo para atrás, viendo a la familia. Y por consiguiente, no hubiera habido pues buen fruto allí, buena producción de fruto, porque sus surcos no estaban bien, no iban a salir bien. Personajes, hermanos, como estos aplican las palabras de Jesús cuando dijo, porque tenemos que meter las escrituras donde caben. Hay veces sacamos de contexto las cosas y la gente no entiende, pero a personajes como este, Cristo les dice en Mateo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mis amados, la familia debemos amarla, por supuesto, pero en su lugar, no más que a Dios. No más que a Dios. La familia debe amarse, pero no al grado que nos estorbe y nos detenga en la obra de Dios. ¿Cuántos hombres de Dios nunca han podido desarrollar bien su ministerio
por las ataduras familiares. Todo es alrededor de la familia, cualquier cosita, la familia, y la iglesia, bien, gracias. Y el ministerio, bien, gracias. Que hoy el cumpleaños de aquí, que él no sé qué, que llegó no sé quién, y la iglesia, bien, gracias. Y Dios, bien, gracias. Hermanos, no es así. La familia tiene su lugar, pero Dios lleva siempre el primer lugar. Génesis capítulo 12 y versículo 1 y 2. Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios le dijo a Abraham eso. Y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y para poder hacer que se cumpla el verso 2, hay que cumplir el verso 1 por el amor de Dios. Y nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos un llamado a las naciones como descendencia de Abraham que somos. Pero, y la tierra y la parentela y la casa de nuestro padre, ¿qué pasa? Por favor, por supuesto, no malentendamos esto, porque cada cosa en su lugar. Nuestro primer campo misionero definitivamente es nuestra familia. Esa es nuestra Jerusalén. Acuérdense que tenemos que ser primero testigos en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y después en lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Nuestra propia casa, nuestra propia casa. Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos, en Hechos capítulo 16 y verso 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Como quien dice, empezar a trabajar, chulo, en tu casa. En tu casa. Ay, que yo quiero ir a las naciones. Comience aquí. Es que yo tengo un llamado para la... Sí, comience en su casa. Pero si no ha podido convertir a los de su casa, yo me voy a convertir a los de las naciones. La familia, hermanos, tiene su lugar. Debemos amarla, pero no más que a Dios. El caso de Eliseo entonces era diferente al de esta persona metida, ofrecida, que su prioridad definitivamente era la familia. Eliseo sí puso las cosas en su lugar con respecto a la familia, los tomó en cuenta, se despidió de ellos y no le pusieron ellos ninguna objeción. Hizo lo correcto. Y con respecto al trabajo secular, por causa de su llamado ministerial, hermanos, también lo cortó de tajo. Lo cortó de tajo. Prueba de eso es que usó la madera del arado, o sea, su herramienta de trabajo, pues. La madera del arado para hacer el fuego que cocinó, con los que cocinó a los 2 bueyes con los que trabajaba. O sea, se quedó sin la herramienta de trabajo. El arado lo usó para leña y los bueyes que usaba para hacer los surcos los despedazó y hizo una gran celebración. O sea, puso las cosas en su lugar. Es que ese es el orden de Dios. Primero Dios, después la familia y después el trabajo. Pero ¿qué pasa con la gente? El trabajo, la familia y Dios lo tienen hasta abajo. Ese no es el orden. Dios primero, la familia y el trabajo. Amén. Y después de haber renunciado totalmente con el yugo natural de su trabajo, Eliseo, ¿verdad? Y de haberse despedido de su familia, tomó su nuevo yugo. Ya no un yugo natural, sino un yugo espiritual. Tomó el ministerio para no voltear nunca más atrás. Pues como Cristo le dijo a este ofrecido en el verso 62 del 9 de Lucas, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Cuidado, hermanos, que no nos pase lo de la mujer de Lot, ¿verdad? Y se volvió estatua de sal. Termino citando una escritura maravillosa de Pablo.
Filipenses capítulo 3 y versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo está diciendo, señores, no he llegado a la meta, pero llevo ese camino. Pero una cosa hago, y aquí está una clave, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, no podemos voltear para atrás, tenemos que seguir hacia adelante. Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. He dicho. Le damos un aplauso al Señor. Amén. La próxima oportunidad vamos a estar viendo otros detalles de Eliseo y vamos a encontrar cosas muy, pero muy especiales, muy lindas que nos van a ayudar, hermanos, a llegar a la meta y adquirir la doble porción si las ponemos en práctica. Dios les bendiga a todos. Amén.